So, good morning and Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a este taller íntimo que tenemos aquí. Quiero pedir a las personas de atrás que vengan hacia adelante. Siento pediros esto ahora que os habéis instalado cómodamente, pero me gustaría que pudierais estar cerca de alguien, tendréis que estar con alguien e idealmente habría que estar en un grupo pequeño de 3 personas. Así que venid hacia adelante, por favor, en la parte de atrás, si podéis venir hacia adelante. Muchas gracias. Hacerlo, por favor. Es gracioso, a la gente a veces se le olvida que los ponentes también son profesores. Yo fui profesor de francés y de alemán, así que lo voy a intentar en francés. Vinny. And if you don't move, then I start. Y si no os movéis, entonces lo hago en alemán. Muchas gracias. Hay 6 personas en el centro, en la parte de atrás, que se niegan a moverse. Por favor, acercaros. Gracias. Es como un pelotón de fusilamiento en la parte de atrás. Este es un taller diferente a lo que había pensado, así que vamos a cambiar las cosas un poquito. Pero espero que no cambien los objetivos y lo que vais a aprender. Estoy pensando en crear una experiencia, un entorno de aprendizaje por inmersión y hemos trabajado años con las escuelas para conseguirlo. Y hay un límite en lo que podemos conseguir en 50 minutos, así que eso vamos a decirlo por delante. Lo que vais a recibir es una impresión y tal vez la sensación de cómo es iniciar la inmersión en algo. Pero un entorno profundo de inmersión, por definición, no se produce en 50 minutos. Y aquí están mis objetivos. Quiero que os vayáis entendiendo qué es encontrar un problema, que reconozcáis un poco, como decía Lane ayer, que para cada fase del aprendizaje hay una manera diferente de pensar. Y quiero que consideréis otro tipo de lenguaje en cada fase de aprendizaje para complementar lo que ya hacéis en otros campos o en otros dominios. Y por último, tal vez tengamos la oportunidad de ver lo que significa la cultura prototipante. Hablaba de ello ayer. Y después podéis coger una copia de esto. No hay bastante para todos, pero todo esto sí está gratis en nuestra página web. Y tenemos una página web que se llama The Lab, el laboratorio, y muchos de los recursos claves están también en castellano. Lo hacemos en castellano, creo, francés, danés. Si veis algo y está en inglés y decís, ojalá pudiéramos hacerlo en español, si me enviáis una nota de cómo sería en español, haremos que nuestro diseñador haga una obra preciosa. Así lo hacemos a través de comentarios creativos. Bueno, vamos a llegar a un entendimiento común sobre lo que puede suponer el aprendizaje. Y vamos a hablar del aprendizaje profundo. Y voy a dedicar la mayor parte del tiempo a hablar del aprendizaje profundo, pero es importante utilizar el mismo lenguaje. Y es interesante porque Guy Claxton celebra el mismo seminario que nosotros y tal vez os haya apetecido ir a ver lo que hace Guy. Y el trabajo de Guy es algo que utilizamos, así como los de John Hattie y Williams y su meta-investigación. Guy Claxton resume de una forma sencilla lo que significa el buen aprendizaje y creo que estaréis de acuerdo con estos 6 conceptos claves y las veremos a través de esta actividad. El primero es
un reto, un desafío. Los alumnos quieren un desafío. Richard hablaba de su hijo jugando a FIFA online en ruso. Si juegas a juegos online, en primer lugar es muy caro. No sé cuánto cuesta un videojuego. No sé, entre 40, 60, a veces 80 euros. Y son caros porque son increíblemente profundos y son un gran reto. Y en segundo lugar, algo diferente a lo que pasaba hace 5 y desde luego 10 años son online y podemos colaborar y queremos colaborar en las cosas difíciles. Y colaboración es diferente al trabajo en grupo. Uno de los retos que yo siempre he encontrado en las aulas donde todos los niños tienen la misma edad y todos vienen aproximadamente del mismo sitio, y todos tienen el mismo tipo de experiencias vitales, es que no pueden aportar diferencias, no tienen diferencias significativas. Todos saben muy poco sobre en qué van a entrar o saben mucho. Pero la colaboración en el mundo creativo tiene que ver con el diseñador de moda que colabora con el gestor de empresa, que colabora con el departamento jurídico y que colabora con el especialista en medios para diseñar los vaqueros que llevo o la chaqueta que llevaba ayer. La colaboración significa que buscas a personas que son diferentes a ti y quieren tener responsabilidad sobre su aprendizaje también. Y muchos profesores lo dudan cuando intentan hacer cualquier forma de lo que podríamos llamar autoaprendizaje al principio, porque los alumnos que más sufren cuando empiezas a hacer más autoaprendizaje profundo son los propios alumnos que luego tienen un éxito increíble en el entorno tipo aprobar exámenes, pero cuando les buscas que encuentren su propio desarrollo proximal, su propio camino, no les gusta, pasan por un bajón y un bajón importante. Pero la mayoría de los alumnos realmente quieren ser responsables de su aprendizaje y les va muy bien bajo esas circunstancias. Si hay si hay profesores de matemáticas aquí, a veces son escépticos respecto a cuántas matemáticas de calidad puede aprender un niño en secundaria cuando se les da responsabilidad sobre cómo y cuándo lo van a aprender. Pero hay gente como Joe Buller y su investigación que indica que sí. Al principio, los alumnos pueden empeorar hasta un 30% en los exámenes de matemáticas cuando asumen más responsabilidad a través de un planteamiento más de autoaprendizaje. Pero a finales de año consiguen mejores resultados que sus compañeros de clase en un 30%. Por lo tanto, hay que pasar por un bajón antes de subir. Cuarto, cuando damos a los alumnos la responsabilidad sobre su aprendizaje, tenemos que respetar las decisiones que toman. Y a veces es difícil, porque a veces los alumnos agarran una idea que piensas que no les va a servir de nada. O veis que toman un contenido y lo interpretan mal. ¿Y qué es lo primero que quiere hacer un profesor? Queremos ayudar, así que vamos corriendo. Y por eso los profesores tienen siempre las rodillas de los pantalones desgastadas, porque siempre están así. ¿Qué te pasa? Y hay que ayudar menos y dejar que ellos se peleen y respetar la decisión que toman y dejar que ellos encuentren cómo van a salir de lo que estaban haciendo para encontrar algo nuevo. Y 5, quieren cosas de verdad, no quieren esos pseudo problemas que comentaba ayer. Ya sé que algunos no estuvisteis en la charla de ayer, pero por pseudo problema quiero decir, bueno, he elegido temas de matemáticas, que es un poco injusto porque existen en todos los campos, pero un outlet local de hamburguesa ofrece un patrón de 4 condimentos que pueden elegir. Si los condimentos se añaden o se omiten de manera aleatoria. Bueno, ¿cuándo fuisteis a McDonald's y os ofrecieron unos aditivos aleatorios? Pues no existe. Lo mismo que esto. Preguntas sin sentido con respuestas sin sentido. Expander. Lo gracioso es que este era yo en el colegio. Y yo era el niño que siempre preguntaba ¿por qué tenemos que aprender esto? Y casi nunca me contestaban. Pero lo hacemos con el francés. ¿Hay algún profesor de francés aquí? O
profesores de lengua extranjera o profesores de castellano o de inglés. En Escocia, cuando un niño tiene 12 años aprendiendo francés, una unidad que hacen en este momento del año, porque ya llegan las vacaciones y tal vez vayan a Francia de vacaciones, es enseñarles a lo que tienen que hacer cuando van a un café. Así que estamos enseñando a niños escoceses frases como buenos días, deseo una cerebra, por favor. Incluso en Escocia hay una gratificación retrasada entre los 12 años y el momento en que puedes consumir una cerveza. En la mayoría de los países, yo diría. Así que es un pseudo contexto, no es real, es de fantasía. Y no es fantasía de manera creativa, es fantasía de una manera de que, bueno, tenemos que aprender esto, ¿cuál es la forma más rápida de aprenderlo? Y muchas veces es a través de estos pseudo problemas, así que los alumnos nunca entienden el porqué de lo que aprenden. No vamos al aula y preguntamos a los niños qué estáis haciendo, sino que les preguntamos por qué estáis aprendiendo esto. Y se tarda mucho tiempo en conseguir una respuesta. Y una muy buena misión es volver a la escuela y preguntar a 20 alumnos, 100 alumnos, hacerles esta pregunta: ¿por qué estáis aprendiendo lo que estáis aprendiendo? Y luego volver 3 meses después de haber intentado hacer las cosas de otra manera para ver si la respuesta es más rápida. Y por último, opción o elección. A los alumnos les gustan las opciones y hay investigación sobre las buenas opciones o buenas decisiones. Y hay investigación sobre la elección. Y como seres humanos nos gusta elegir entre 3 y 19 cosas, ya sea aceite de oliva en el supermercado, pinchos en el bar. Lo podéis hacer como experimento esta noche, ir a diferentes bares y contar el número de opciones disponibles. ¿Qué opinaríais de un bar de pinchos que os diera una opción de solo 3 cosas? No está muy bien, ¿verdad? Eso lo llamamos una tienda de sándwiches, no es un bar de pinchos. Entonces, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es un montón de cosas diferentes. De la misma manera, si entras en un pub escocés y sabéis la cerveza de barril, si entráis y solo veis 3 cervezas, pues no es un gran bar. Quieres entrar y ver una fila. Y entonces tienes opciones. ¿Y entonces qué haces? Pides un Carlsberg, que es lo que ibas a pedir en cualquier caso. Pero quieres tener la opción o percepción de que tienes una opción. Bueno, esta es la compañía en la que solía trabajar cuando, para decirlo de una manera muy cruda, me rendí con la educación. Me estaba golpeando contra demasiadas paredes trabajando para el gobierno, así que fui a trabajar para una compañía de televisión que no tenía nada que ver con la educación. Mi trabajo consistía en encontrar talento creativo en toda Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra. Encontrar este talento y ayudarles a desarrollar ideas, convertir esas ideas en productos para el bien público. Por lo tanto, es una cadena pública como la BBC, pero se paga de manera privada. Así que estas ideas tienen que ganar dinero también. Recibí muchos correos, 3.000 correos al año, cada uno diciendo: aquí hay una gran idea. Y solo un 1% recibió algún dinero de mí, un 1% de tasa de éxito. ¿Por qué? Bueno, estas personas no eran tontas. Esto es lo primero importante que hay que decir. Este 1% no es más listo que el 99% que no lo consiguió. Pero este 1% hace una cosa diferente, o dos. En primer lugar, tienen esta curiosidad que tiene todo niño pequeño. El deseo de mirar y ver lo que hay dentro. Y esta curiosidad es algo que muchas veces han tenido que buscar después de la educación. Van a escuela de arte o de diseño para volver a encontrar esta curiosidad que tenían cuando tenían 5 o 6 años.
Y una de las cosas que quería hacer es tomar el aprendizaje de calidad, tal como lo conocemos, pero convertir el despertar de esa curiosidad en algo importante. Y en segundo lugar, eran grandes resolvedores de problemas. Así que estas personas consiguieron un buen rendimiento en la educación, no han abandonado la universidad o el colegio, son personas que han jugado bien, han conseguido buenas notas y han jugado el juego según las reglas, pero ahora decidían no ser abogados y médicos y todo esto, sino que decidían convertirse en creativos, diseñadores, programadores. Pero la diferencia entre el 99% y el 1% es que la resolución de problemas es fácil, tiene que ver con las habilidades, saber cómo. Estos eran buscadores de problemas. Entonces, como decía Richard, eran capaces de ver el espacio entre edificios. Ellos miraban algo y en lugar de quejarse del problema, decían, oh, bueno, estaría muy bien resolver eso, lo voy a resolver yo. Esta habilidad de encontrar problemas en el lenguaje de investigación se llama autoeficacia. La sensación de que eres capaz de cambiar el mundo que te rodea. Muchos adultos no lo tienen y muchos profesores no lo tienen porque los gobiernos han jugado han jugado al fútbol con la educación tantas veces durante los últimos 20 años que pensamos, bueno, no es cosa nuestra cambiarlo, eso es cosa de otros. Y hoy os quiero dejar con la idea de que el buscar problemas y al hacer algo con lo que encuentras es la habilidad del siglo XXI. Las personas que son capaces de hacer esto pueden hacer lo que quieran en la vida. No tiene que ver con ganar mucho dinero, sino dejar su marca en el universo, marcar la diferencia. Y esta caricatura lo resume. Elige la cosa adecuada que hay que hacer y luego trabaja duro. Lo que vemos que hacen muchos alumnos es trabajar mucho en la escuela en lugar de dedicar tiempo a encontrar el problema que les apasiona a ellos para resolver ese problema. Y para eso utilizamos el pensar diseñando. Y en la parte de arriba tenemos el practicante o el profesional. Y lo hacemos para cambiar la estrategia, ayudando a los líderes escolares y las comunidades, madres, padres y alumnos a ver todos los espacios en blanco que forman la escuela y creamos estas escuelas ambiciosas que hacen cosas increíbles porque son capaces de ver el espacio en blanco entre los edificios. Hablaré de esto esta tarde. Y luego el currículum, que es lo que vamos a tratar hoy. Hay gente que dice que les gusta el currículum y hay gente que dice que no es importante. Yo creo que el currículum existe y va a existir. Así que si está ahí, ¿cómo lo aprovechamos como limitación creativa? Uno de mis amigos en publicidad, Jerry Farrell, es un director creativo genial que está detrás de muchos de los anuncios que tal vez no hayáis visto, pero nosotros los hemos visto en Escocia. Cosas legendarias. Y él dice que está harto de que la gente diga hay que pensar fuera de la caja y siempre lo hacen de una manera cool que no es cool. Sí, hay que pensar fuera de la caja. No, hace falta una caja. Tener una caja es lo que hace que seas creativo. Y en su caso, el presupuesto siempre va a ser de 2.000, no 20.000. Y siempre lo tiene que entregar en 2 semanas y no en 2 meses. Y esto es lo que hace que funcione. En la escuela teníamos cajas creativas maravillosas con las que podemos trabajar, horarios, currículum, nuestras competencias, nuestras capacidades, que son todas muy diferentes. Así que vamos a explorarlo un poco más. Y en lo que voy a meter hoy es en el primero de estos símbolos, la inmersión, la idea de meterte. Y esto no es demasiado diferente a lo que vimos con Lane Clark y parte del lenguaje es absolutamente idéntico. Y lo que intentamos hacer que entiendan las escuelas
es que el lenguaje viene del mundo del diseño. Tienes que encontrar tu propia manera de describirlo y el niño de 5 años tiene que entenderlo, además del profesor de 50 años. Así que esto no ayuda demasiado con los niños de 5 años. Así que esto se lo hemos enseñado a las escuelas y luego las escuelas han desarrollado su propio lenguaje. Y aquí no se va simplemente de principio a fin. Esto se puede abordar de la manera que quieras, una vez que entiendes lo que supone cada fase. ¿Y qué supone? 3 cosas. En primer lugar es la mentalidad. La mentalidad es una constante. Si decides que vamos a hacer una inmersión profunda sobre un tema, una cuestión, eso es inmersión y significa que tienes que ser abierto y divergente y tienes que cuestionar los supuestos de la gente. Hay que ser creativo. ¿Por qué crees eso? Amplía las ideas. Pero si pasas a síntesis, que es el momento donde encuentras el problema, no es el momento de añadir algo nuevo. Esto es el momento de afinar y ser convergente. Y proporcionar ideas significa ser convergente y divergente, como el zoom de una cámara que entra y suena. Hay que poder ser expansivo y cubrir muchas ideas, pero también hay que poder acercarse y decir, estas ideas son las buenas. Prototipos. He visto un taller sobre prototipos en ICOT y significa no te aferres demasiado a las ideas. Muchas personas, sobre todo los niños de 7 años, se aferran tanto a su primera idea que cuando les das feedback no saben qué hacer con ello. Así que hay un diseño en clase donde tienes que fabricar una etiqueta con el material que quieras, con cualquier material para la mochila de un amigo. Y bueno, es algo totalmente fuera de contexto. A ningún niño le interesaba hacer una etiqueta para la mochila de su amigo. Pero en una escuela que vi, hicieron 4 versiones y entonces tomaron una hoja de papel y la doblaron en 4 así y dibujaron los 4 prototipos en cada cuadrado. Esto es interesante. Aquí están los 4 cuadrados. ¿Y qué cuadrado era generalmente la que se elegía? Esta. Era muy interesante. Así que dije a uno de los alumnos, es un buen comienzo, pero ¿cómo lo podríais mejorar? ¿Y sabéis lo que pasó? Se puso a llorar. Sé que soy profesor de secundaria, y por eso soy profesor de secundaria, pero se puso a llorar porque no existía esa cultura. La cultura en la escuela era una cultura de excelencia, decían. Pero era marketing. En realidad no era la cultura de la escuela, porque la cultura de la excelencia consiste en estar permanentemente insatisfecho con lo que estás haciendo, aunque esté muy bien. Y puedes pensar que esto sirve para algunos, pero no para todos. Pero si nos centramos en los deportistas de élite, los empresarios de élite, los ganadores en las startups, propietarios de pequeñas empresas, si nos fijamos en algunos de vosotros, si nos sentamos con cualquier investigador, veremos que están constantemente insatisfechos con cómo están las cosas. Es su razón de ser y lo quieren cuestionar. Así que, ¿cómo se consigue esta mentalidad? Hay que desarrollar habilidades y las habilidades cambian y se pueden elegir, pero hay algunas con gran fuerza que se pueden utilizar. Por lo tanto, en la inmersión, las preguntas de calidad son las más difíciles de aprender y lo exploraremos luego. Saber escuchar es muy difícil y no sé cómo lo hacéis en el Congreso. Yo no soy capaz de sentarme y escuchar. Tengo que estar haciendo cosas. Y esta es una manera de escuchar. Pero ¿qué significa escuchar de verdad? Como en el sofá del psiquiatra. Bueno, es muy diferente a la manera en que estáis sentados ahora. Pero cuando hablamos de síntesis, esto tiene que ver con reconocimiento de patrones. Y esta es una habilidad que, para ser sincero, hay que practicar mucho para hacerlo bien.
y trabajamos con empresas industriales enormes por una parte y equipos de liderazgo de escuelas por otra, y les resulta igualmente de difícil a los dos, y muchas veces acabamos ayudándoles con la síntesis porque nosotros lo hacemos casi todos los días y vas mejorando, y esto también lo veremos. Ayer se habló del pensamiento hexagonal, así que hablaremos un poco de este tipo de pensamiento. Y abajo, cómo consigues hacer bien estas habilidades a través de herramientas y la inmersión. Y creo que Edward de Bono hablará de esto mañana por la mañana. Y el tema central es la provocación. Y no es algo nuevo. La provocación es una manera de profundizar el aprendizaje. Leí en el pensamiento lateral de Bono, ¿de cuándo? De 1963. Sí, los sombreros del pensamiento también están diseñados para provocar, pero eso creo que vino después. Pero el primer concepto de que hay que provocar para aprender fue hace mucho tiempo, antes de estar yo aquí. Y la publicidad lo hace a través de la provocación. Por la provocación compras este producto y no el otro. Así que podemos utilizar herramientas también para mantener esa provocación en marcha. Y también hablamos de la teoría del conocimiento. Cuando los ingenieros piensan que saben, creen que saben la respuesta, pero realmente tienen que abordarlo de una manera diferente. Por ejemplo, cuando un ingeniero está pensando en cómo renovar los ejes de un coche, os parece aburrido, ¿verdad? ¿Cómo se puede innovar un eje que lleva dos ruedas y hace que avance el Mercedes o el BMW? ¿Hay algún alemán entre el público? No. Alemania fabrica algunos de los coches más grandes, pero también fabrican algunos de los parkings más pequeños del mundo. ¿Habéis ido en un Caravelle de Volkswagen alguna vez? ¿Habéis entrado en un parking alemán? Es una manera increíble de generar dinero, porque cada vez que entras en el parking, golpeas el coche contra el lateral del parking. Así que si vas a renovar los ejes, el ingeniero no lo ha visto. Así que lo que hay que hacer es que el ingeniero vaya en un Volkswagen Caravelle con su familia de 6, enviarles al Motel 1, al último piso del parking, sin arañar el coche, porque es de alquiler y lo tienes que pagar. Y luego entenderán que el eje se podría diseñar mejor. Podrían utilizar a lo mejor láser para conducir el coche delante y detrás. Tal vez podrían tener los sistemas de conducción invertida, como tienen los grandes camiones. Y entonces pueden innovar, porque la provocación hace que tengan empatía con personas que no son como ellos, que les permite tener la mentalidad de, yo no diseño ejos, yo diseño experiencias de conducción para madres ocupadas que tienen niños atrás y que tienen que sacar la compra. Y si aparcas en marcha atrás un Vauxhall Caravelle, no puedes sacar nada de atrás porque es demasiado grande. Y tenemos estas tonterías de diseños porque los ingenieros trabajan duro en la oficina en lugar de trabajar menos duro y vivir un poco más. Bueno, ya habría que hacer algo porque hasta yo me estoy aburriendo de tanto hablar. Bueno, entonces la inmersión. Vamos a hacer un poco de inmersión. Quiero provocaros. Levantad la mano si no estuvisteis en mi presentación ayer. Muy bien, gracias. Entonces no os va a aburrir la siguiente parte. Los demás tal vez se aburran un poco. Vamos a utilizar entrevistas y apuesto a que la mayoría pensáis que sabéis cómo hacer entrevistas, así que vamos a ponerlo a prueba. Quiero que os pongáis en grupos de 3 y que lo hagáis ahora. Y quiero que decidáis quién es la persona A, B y C. Hacerlo ahora. Tenéis 30 segundos. Significa que los de atrás os tenéis que mover. Significa que si estás solo tienes que hacer un amigo. 20 seconds. 20 segundos. 10, 9, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, quiero que la persona A levante la mano, la persona B levante la mano, la persona C. Me gustaría que la persona C, me gustaría que, bueno, ese papel, un bolígrafo y un papel, por favor. Y necesitáis papel y un bolígrafo. Si no tenéis el papel y el bolígrafo, bueno, pedírselo a alguien. Okay, listen. Bien, ahora escuchar con mucho detenimiento, por favor, con mucha atención. Lo que no voy a hacer es hacer que diseñéis un maravilloso aprendizaje sobre historia o matemáticas o biología, sino que vamos a hacer el pensamiento del profesor como lección de hoy. Y os voy a hacer una pequeña provocación que proviene de algunos de los alumnos con los que hemos trabajado en Inglaterra, y esta es la provocación. ¿Por qué vamos al colegio? Muy bien, bueno, pues eso lo apuntaré. Para ayudaros un poco con la provocación, puesto que eso me parece que es interesante, os voy a enseñar el mismo vídeo que os presenté ayer. Y la pregunta es, ¿por qué vamos al colegio? Excuse me. Try again. Perdón, lo intento de nuevo. That's left in the last season. I'm sure you'll do that. You know it too well. She was shocked because she was Bueno, esperaba que tocáramos otro concierto y se quedó sorprendida. Entonces, cuando empecé con este concierto, dio un salto y le entró el pánico, como, bueno, como si fuera una descarga eléctrica, y no era capaz, ni siquiera era capaz de mover un dedo, no podía tocar nada. Y entonces hablamos durante unos minutos y me dijo que esperaba que tocara una pieza totalmente diferente. Y el milagro es que tiene una memoria tal que en un minuto puedo pasar a un concierto nuevo sin cometer ni un solo error. Entonces, ella había ensayado el concierto para la temporada del año anterior, pero cometió un error. Entonces tiene una combinación de destreza, de mentalidad y de conocimiento. Entonces pudo superar la prueba y también tenía un gran líder. Así que esta es mi provocación para todos vosotros, que tiene que ver con esta idea de por qué vamos al colegio. Entonces lo que quiero que hagáis es ahora dedicar 5... Bueno, vamos a ver, vamos a dejarlo en 4. 4 minutos, la persona A va a entrevistar a la persona B acerca de por qué vamos al cole. Y la persona C... La persona C, perdón, va a anotarlo todo lo que oigan. Y esto es muy importante, porque tenéis que anotarlo todo lo que oigáis. Y al final de esos 4 minutos voy a decir alto, y lo que haremos es
cambiar de papeles y la persona B entrevistará a la persona A durante 4 minutos. ¿De acuerdo? Así que, en primer lugar, la persona A interviene a la persona B. 4 minutos, empezáis ya. Adelante. Okay, your time is up. Ya ha acabado el tiempo, nos tengo que parar. Y bueno, ahora quiero que por favor paréis y a continuación lo que vamos a hacer es reflexionar durante algunos minutos. Yo he hecho lo que los profesores de todo el mundo hacen, es decir, yo quiero que lo comentéis entre vosotros y quiero que hagáis la entrevista, pero sin decirme cómo. Y yo recuerdo estar en el colegio y los profesores me decían, mira, quiero que habléis de este tema. Y hablábamos, por ejemplo, sobre el fútbol cuando acabábamos ya la charla.
Entonces ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a dejar que la persona B entreviste a la persona A en un momento, pero lo que voy a hacer es plantearos otra provocación, que es mi segunda provocación, por cierto. No tenemos que ver con la memoria, sino con ser memorables. Y estas cosas, ¿cómo pueden resultar tan memorables para tantos niños cuando ni siquiera hablan realmente? Bien, pues esta es la provocación. Entonces lo que voy a hacer es ahora dar un poco más de contenido para intentar que comprendáis la provocación mejor. ¿Conocéis a esta cantante? ¿Esta canción la conocéis? ¿La conocéis? ¿No? Bueno, pues Katie, que se llama esta chica, tiene disco de platino y es muy conocida en otros sitios, bueno, fuera de Europa incluso. Pero ella, digamos que canta parecido a Amy Winehouse y Adele, hace el mismo tipo de música. Y se hizo una valoración de la canción, lo hizo el periódico The Guardian, y le dijeron, Katie, tu canción está mal. No estamos a 12.000 millones de años luz del margen de los universos y no es una adivinanza, sino que hay mucha investigación que demuestra que esto es cierto. Y se lo tomó muy en serio, puesto que estuvo en clases de astronomía y me parece gracioso que ellas, estas tres, Adele y Amy Winehouse, fueran a un club de astronomía al mediodía. Entonces lo que hizo fue grabar de nuevo la canción. That's a good estimate with well-defined error bars. And with the available information, I predict that I will always be with you. Isn't that super? ¿A qué es perfecto eso? Entonces es como una caja creativa. Te has equivocado. Bueno, esto es una versión divertida. Quiero que penséis en esa provocación, pero os voy a ayudar un poco también. La entrevista tiene que ver con una persona que pueda hablar en cualquier momento. Entonces yo creo que el volumen en la sala debería ser la mitad de lo que era antes. Cuando tú estás entrevistando, haces la pregunta y después te callas. No dices nada más. Y dejas que esa persona hable. Y yo viví una vez con 3 gallegos. Y Dios mío, lo que rajaban aquellos. Marta era una de ellas, que era una chica encantadora, que era la más tranquilita. María. ¿Y hay alguien de Madrid aquí? ¿Algún profesor de Madrid? Bueno, pues María Valentina Martínez es el nombre. Y era mi compañera de habitación en la universidad. Esa sí que habla. Y de ahí que sea político, claro, hoy en día. Y hablaba con su madre por teléfono a la 1 de la mañana. Y el único español que hablo es dime cuando hablas por teléfono. Y ya está, y no sé más. Y hablaba durante horas con su madre. Bien, entonces cuando los políticos son entrevistados por buenos periodistas, el periodista hace la pregunta y se calla y contesta el político. Y después tú dejas un tiempo. Y son esos 5 segundos de un silencio incómodo, o quizás 10. Y a los políticos no les gusta el silencio. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues lo rellenan. Y cuando rellenan ese silencio, eso es cuando dicen las cosas que no deberían haber dicho. Y el periodista está encantado. Así que vais a hacer lo mismo. Vais a hacer vuestras preguntas, vais a esperar, vais a escuchar y vais a esperar un poco más y ver qué es lo que pasa. Y voy a daros algunas preguntas, además. Son pequeñas ayudas. Y ya lamento que no tenga esto en español ahora mismo, pero bueno, sí lo tengo, pero no lo he encontrado. Y voy a leerlo para que se os pueda interpretar y lo dejaré sobre la pantalla. ¿Cómo era la última vez que tú viste lo que sea? ¿Y por qué alguien pensaría que esto u otra cosa pudiera ser una idea mejor? ¿Y esto, qué similitudes hay con tal o cual cosa? ¿Y qué le dirías a alguien que diga tal o cual cosa sobre esa idea? ¿Y qué es lo que se siente o qué aspecto tiene? ¿Podrías describir un momento
cuándo, dónde, en fin, son preguntas más bien abiertas y yo estaría en desacuerdo con lo que alguien dijo ayer, que no piensas de si es una pregunta de más alto rango o menor rango. Sí, si quieres obtener buenas respuestas, tienes que hacer buenas preguntas, lo cual significa que tienes que planificar el tipo de pregunta que vas a hacer en la clase y también tienes que pensar en el contenido que vas a compartir con los alumnos. Entonces aquí tenemos una polémica ICOT 2015. Yo creo que es necesario saber cómo hacer buenas preguntas. Bien, la persona B, y os voy a dar otros 4 minutos más para que hagáis la entrevista a la persona A. Adelante. La persona C toma notas. Por favor, parar ahora. Please stop. That's not great. Your time is... Parar, por favor. ¿A que está bien? Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo.
parar ahí. Esto es como hacer una entrevista cuando la televisión ha dejado de emitir y vosotros seguís. Hay que parar aquí. Es mucho más difícil pararos la segunda vez. ¿Qué habéis sentido también la segunda vez? Decidlo en alto, en español o en inglés. ¿Qué habéis sentido? Sobre todo cuando erais la persona C, lo estabais escribiendo todo, haciendo preguntas o contestando las preguntas. ¿Cómo os sentíais en comparación con la primera vez? Sí, ¿qué diferencia había entre la segunda vez y la primera vez que hayas observado en la entrevista? Sí, dilo, sin más. Esto lo vamos a hacer muy rápido porque no tengo tiempo. ¿Estresada? No te preocupes. Así que, ¿estresada la primera vez? Así que la segunda vez estabas pensando, lo voy a conseguir todo las dos veces. ¿Alguien se ha sentido diferente en la segunda vez? ¿Alguien en la parte de atrás ha observado alguna diferencia? ¿Más fácil? ¿Más fácil de contestar o más fácil preguntar? Más fácil escribirlo, sí. Así que cuando estás registrando, por eso la persona C es increíblemente importante. Cuando registras la primera vez es bastante difícil, dice la mayoría de la gente, encontrar una narrativa que apuntar. Muy difícil, muchas frases cortas, notas. La segunda vez las preguntas son bastante difíciles de hacer, así que la gente está mirando la pantalla. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero las respuestas son más fáciles porque cuentan una historia que es personal, que es profunda, que está basada en la realidad. La persona C tal vez haya observado que en la primera entrevista había muchas ologías, ismos. Era un debate filosófico sobre por qué vamos a la escuela. La segunda vez era menos filosófico. Era más cuando yo era niño o mi hijo o los alumnos en mi clase, así que podías contar una historia de verdad. ¿Y dónde entendía mejor la persona C lo que estaba pasando? En la segunda. Y cosas sencillas como las preguntas cambia totalmente el output y el resultado para los alumnos. Y este es un ejercicio de inmersión. Solo lleva 4 o 5 minutos, pero que apuesto que como profesores ha pasado mucho tiempo desde que habéis dispuesto de 4 o 5 minutos sin interrupciones para hablar de la escuela o del aprendizaje, porque generalmente decimos así, en mi escuela hacemos esto, o sí, yo solía hacer eso. Es casi como un concurso sobre quién ha tenido una experiencia parecida, y de esta manera no se hace. Y aquí hay un par de estrategias más que se pueden utilizar para este tipo de aprendizaje por inmersión. El chipirón. El chipirón es una de las actividades más interesantes. Si entráis en Internet y buscáis The Squid, lo podréis encontrar. Bueno, voy a pedir a la persona C que lo que haga es echar un vistazo a todas las notas que acaban de tomar y después tenemos un tema clave que, bueno, que os parece que realmente tiene importancia. Como observador internacional del equipo, ¿piensas que hay algo importante que tengáis que desarrollar más? Y después, ahora lo que tiene que hacer todo el equipo, a todo el mundo, hace una pregunta importante. 1, 2, 3 y adelante. Y bueno, cuando todo el mundo haya hecho la pregunta, todo el mundo entonces tiene que responder a cada pregunta de todas las maneras posibles. Y no haces otra pregunta hasta que ya hayas contestado todas las preguntas anteriores. Y se llama el chipirón, puesto que tiene esta forma. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, vamos a tomar este caso. Son algunos de los docentes en Sydney y empezaron con un proyecto, con una idea en la unidad, que mi vida es más dura que la tuya. Y de hecho utilizaron el chipirón para hacer como herramienta de tormenta de ideas para aclarar cuáles son las cuestiones básicas, para aclarar qué tipo de temas quieran analizar.
y son los proyectos que comenta Lane Clark. Querían descubrir qué aspecto tendrían. Pero lo que es interesante es que partiendo de las 3 preguntas iniciales sobre este tema, analizaron todas estas ideas, pero acabaron con 2 cosas muy diferentes. En la parte superior tenemos, bueno, yo diría que es un proyecto o un título para un proyecto infinitamente mejor. Tienes que producir una diferencia, ¿hay suficiente conciencia? Bueno, hay un amigo mío que tiene un problema con la salud. Es un profesor de 52 años en Estados Unidos y no tiene ningún tipo de seguro médico debido al sistema en el que trabaja. Y sus amigos están intentando conseguir fondos para que pueda recibir algún tipo de apoyo. Y ha conseguido $11,000 hasta el momento de, bueno, entre 180 personas aproximadamente. Pero la campaña, bueno, se ha compartido 947 veces, lo cual hay 700 personas que no lo hicieron en Facebook. Bueno, y que no, al final no hicieron el gesto, dar $5 o $100 o lo que sea, pero eso es una provocación. Estoy seguro de que os sentís incómodos, puesto que habéis compartido algún tipo de financiación, pero no habéis metido dinero, ¿verdad? Yo soy escocés y esto es nuestro deporte nacional, el ser agarrados. No es cierto, porque Escocia es uno de los países más generosos de Europa y es la población más generosa en el Reino Unido cuando hablamos de dar dinero a la beneficencia. También somos uno de los pueblos más pobres. Entonces, eso desde luego es un tema muy provocador y estoy seguro de que ahora mismo estáis pensando muchísimo que podemos hacer tal o cual cosa, pero ¿cómo podemos mejorar nuestra evaluación? Puesto que nos damos cuenta de que algo que iba a impedir que funcionara este proyecto era su evaluación y tenían que considerarlo como un proyecto independiente. Y hicieron bastantes preguntas. Y queremos que la gente hagan la pregunta 5 veces. Cuando preguntas ¿por qué? 5 veces, algo mágico sucede. Y estas son las normas. Inténtalo 5 veces y al final obtienes estas pequeñas percepciones mágicas. Y también como grupo de alumnos, aquellos alumnos que tienen que hacer investigación tienen que ir a preguntar a la gente, tienen que entrevistar a los expertos, tienen que utilizar Skype para hablar con gente en otras ciudades, para hacerles preguntas, para realmente entender lo que están intentando hacer. Así que esta actividad del chipirón o el calamar no funciona en una clase o en un taller de 50 minutos, sino que es algo que utilizas para que el aprendizaje de los alumnos sea visible a lo largo y ancho de un proyecto. Y lo puedes hacer como profesores. Pero espera que he hecho un vistazo rápido a algo más que quería compartir con vosotros. No, espera. Bueno, para confeccionar una lista, esa inversión que hicimos, si estuviéramos un día juntos haciendo esto, yo utilizo el mismo planificador que utilizamos para planificar el trabajo de los alumnos en los talleres. Y no solamente se basa en que yo hable, y de ahí que los entornos de las conferencias son bastante complejos para gente como yo, que están acostumbrados a hablar durante 40 minutos, puesto que el resto se dedica a actividades con los medios, etcétera. Y decidimos sobre el tema provocador que queremos que desarrolle la gente y pensamos en las áreas claves del currículum que queremos abordar. Entonces, yo esta mañana lo que quería cubrir era el pensamiento de inmersión, la divergencia y cómo las estrategias sencillas te ayudan a pensar en más profundidad y que tienes que planificar las preguntas dentro de las clases y no dejarlo al azar, etcétera, etcétera. Y después podríamos echar un vistazo al currículum y anotar las cosas específicas que tenemos la intención de cubrir. Y aquí somos nosotros dando nuestros propios criterios de éxito o los codiseñamos con los alumnos diciendo qué es lo que diríamos o cómo sería un criterio bueno o qué es lo que alcanzamos si conseguimos estos objetivos. Y también hablamos de la cobertura no intencional del currículum. Y cuando creas todo eso, cada recuadro representa un tipo de actividad diferente. Tengo una serie de ejemplares aquí. Si queréis lo podéis descargar ahora mismo. Lo podéis bajar.
bueno, tenéis que ir a notouch.com, pero tenemos cosas como, por ejemplo, enseñanza directa. Y los profesores siempre dicen que ese recuadro es demasiado pequeño. No, les decimos, rellénalo en última instancia. Si los alumnos pueden aprender algo sin que tú se los enseñes, haz que aprendan así. Entonces, igual podríamos pasar a recursos, como por ejemplo películas y animación, o recursos de las web, o gente de la comunidad, o visitantes que podrían venir a tu colegio. Y hablamos de utilizar también a otro personal que tenga experiencia. En el equipo docente, la gente tiene talento oculto y puedes sacar provecho de ese talento oculto en el aula. Esta es una herramienta de tormenta de ideas, no es de planificación, pero esta herramienta te permite ver que tus alumnos potencialmente podrían aprender mucho colaborativamente en grupos. Y el objetivo consiste en intentar dar más contenido a este periodo de tiempo que lo que cualquier alumno podría conseguir por su propia cuenta y riesgo. Es decir, que tienes que colaborar. Incluso el alumno más inteligente tendrá que colaborar con alguien para de esta manera poder trasladar lo que quieren investigar. Entonces tú, digamos que fuerzas la colaboración. Y en un entorno de un aula empieza a aparecer una oficina de diseño, puesto que todos esos datos que se recopilan necesitan un sitio donde vivir. Entonces les animamos a los colegios no a gastar mucho dinero en estos tableros, de tableros de poliuretano y especialmente en los colegios de secundaria. Entonces, puedes guardar la oficina y cuando vuelven a colocar los paneles y de esta manera pueden ver todo lo que han aprendido. Si un niño está enfermo, no importa, puesto que su pensamiento queda visible para todos los demás. Y en el aula es un lío. Bueno, sé que no es un display bonito, sino que está abigarrado y es el pensamiento visible. Y cada nota de post-it es como un comentario de un blog, de un par. ¿Has pensado en esto? ¿Has visto tal o cual cosa? Y tienes a los niños que intentan sintetizar las ideas, intentan establecer un orden. Entonces, a través de un proyecto se hace más limpio, es mucho más fácil de detectar las cosas. Y lo que quiero, bueno, el tiempo corre en contra de nosotros. Hay muchísimas cosas que me gustaría compartir, pero hay otro vídeo que me gustaría presentaros. No, bueno, de hecho, bueno, lo pondré en un momento, pero voy a ayudar a los intérpretes también, puesto que Dave es un tío encantador, pero es un murmurador. Al principio murmuraba, y la razón que murmuraba era que había intentado hacer algo después de 36 años en el aula, intentó algo realmente diferente, y estaba nervioso el hombre. Y es un profesor de historia que habla sobre revoluciones y él habla de la Revolución Francesa y de la de Sudamérica y parece ser que si estudias esos casos entiendes todo lo referido a la revolución. Entonces se le ocurrió hacer algo diferente y cuando lo hizo de manera tradicional podéis ver que los alumnos pensaban que habían acabado en un tiempo sorprendentemente corto. Entonces tuvo que pensar con detenimiento sobre cómo podría utilizar una herramienta con su bibliotecario como ayudante para ofrecerles a los alumnos algo que fuera mucho más exigente, algo que fuera mucho más impresionante al final. Y en vez de aprender sobre la historia, estos jóvenes se convirtieron en historiadores. Movimientos sociales y, bueno, miles de movimientos sociales. Y después de 30 minutos decía, bueno, hemos hecho la investigación y ya está, esto es todo lo que podemos encontrar. Y después entró el bibliotecario y dijo, no, mira, hay un montón de material aquí. Y se hizo a nivel de investigación, pero creo que ahora no solamente pueden acceder a material de textos, pero también podían acceder, no sé, a vídeos, a pósters, bueno, cosas visuales importantes que habían estado buscando pero que no podían encontrar en una búsqueda normal. Y una vez que se metieron en eso, los niveles de motivación aumentaron muchísimo. Fascinating. Y lo que dice es fascinante, porque es básicamente esto. Los mejores profesores son los que te enseñan dónde murar, pero no te dicen lo que tienes que ver.
Y la ironía es que dio a los alumnos mucho más que investigar que antes y en teoría se tenían que haber revelado y haber dicho, bueno, un momento, solo tenemos que saber de Sudamérica y la Revolución Francesa. ¿Por qué nos metes todo esto? Pero es algo contraintuitivo. Al darles tanto más de lo que podían hacer individualmente, se vieron obligados a colaborar y como consecuencia su motivación subió. No bajó porque tenían demasiado que hacer, sino que subió porque tenían tanto que tenían que intentar comprender. Y al añadir complejidad al contenido y al darle más tiempo sin que un profesor les dirigiera y dijera, bueno, ya está, hay que terminar, pudieron conseguir mucho más. Y seguramente podréis entender las grandes limitaciones que tenemos en la formación de profesores, porque ahora mismo, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir, ha sonado la campana. Es hora de parar. Aunque apenas hayamos rascado la superficie de la inmersión. Así que cuando realizas esta inmersión, te vuelves abierto y divergente. Y los alumnos pueden tener la misma sensación que podáis tener vosotros. Quiero mirar más lo que acabamos de hacer, quiero hacer más. Y acabas con alumnos que ya no hace falta que se les den deberes, porque esto lo tratan como un proyecto emprendedor que van a hacer con ellos mismos. Y aquí es donde llegan a la síntesis. Dicen, tenemos que reunir todo esto, lo tenemos que entender, tenemos que empezar a pensar de una manera convergente, establecer conexiones, saber qué conecta con qué y encontrar el problema que queremos resolver. Y voy a terminar con un resumen muy rápido de Adam, que es alumno, y lo resume un poco. Me gusta porque es divertido, en lugar de solo contestar las preguntas en las hojas de matemáticas e inglés. Creo que el pensar diseñando me ayuda, porque es como un proyecto a largo plazo. Estamos al cargo de hacerlo y es nuestra responsabilidad. Y Aarón tiene 7 años. A los 7 años sabe que quiere asumir la responsabilidad de su aprendizaje. Y os voy a mostrar una cosa más. Esto es el resumen del resumen, por decirlo así. Y ayer hablaba del Royal Children's Hospital de Melbourne y muchos dijeron, pues me gustaría saber más. Y algunos otros se han pasado, así que yo también me voy a pasar por una vez. Hicieron inmersión en muchas cosas, pero trabajaron para hacer algo espectacular, para que cuando salgan del hospital y la gente cuando les pregunta ¿qué tal en el hospital? Y la gente piensa que ha sido horrible, he estado en quimioterapia, pero hicieron un libro y utilizaron su pensamiento, su trabajo de arte, su investigación, en este caso sobre los peces en el acuario, y el hospital tiene un tanque con un tiburón vivo en recepción para entretener a los otros niños, los hermanos y las hermanas, mientras esperan a su hermano. Y estas son las edades de los que han participado. Y se puede hacer para clases de historia, para gente como Dave, o con niños de 3, 4, 5 años. No importa la edad que tengas. Si eres un buen aprendedor, y todos los niños son buenos aprendedores, entonces quieres ser responsable de tu aprendizaje. Y esto significa que como profesores tenemos que soltar un poco las riendas y proporcionar experiencias ricas, muchas experiencias, y experiencias que supongan una provocación para los alumnos y que esté fuera de la vida en la que viven, para llevar mucho más a los alumnos a ese mundo donde se sienten al frente y donde la escuela no solamente es una preparación para trabajos que nunca entenderán. Que la escuela es la vida, no es una preparación para hacer una marca en el universo, sino que la escuela es la marca en el universo. Si
queréis bajaros esta información de Internet, está disponible. También hay copias aquí, alguna copia si queréis seguir comentando con los compañeros. Y esta tarde voy a hablar de cómo se toma una idea, se construye una tribu alrededor de la idea y luego se pone en práctica la idea. Así que si hay problemas para decidir a qué vais a ir dentro del Congreso de ICOR, porque hay tantas cosas donde elegir, tal vez queráis venir a esta a las 5. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.